Grabación. A ver, vamos a compartir acá. Y ¿se escucha bien? ¿Se está grabando? Sí. A ver, sí. Bueno, vamos a continuar viendo instalaciones eléctricas en edificios, ¿sí? Que es una de las incumbencias que tenemos los ingenieros civiles, ¿sí? Para edificios y para, bueno, para fuerza motriz, para motores de poca potencia, tranquilamente podemos hacer instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, este es un resumen. Hay un libro que se los recomiendo, que es el libro de instalaciones eléctricas del ingeniero Quadri, que es el que inclusive van a utilizar cuando cursan la materia específica que trata sobre las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a arrancar con una definición, que es la que vemos en la pantalla. Una instalación eléctrica es el conjunto de componentes eléctricos conectados entre sí. Y cuando hablamos de componentes, vemos que tenemos lo que vendría a ser un generador, que en este caso es una instalación eléctrica sencilla, o un circuito eléctrico sencillo, con una pila, en donde tiene un elemento conductor que es el cable, y presenta otros componentes como ser esta lamparita, ¿sí? Esta boca de iluminación, y los interruptores como para poder accionar, prender y apagar la lamparita. Y acá, bueno, hay un fusible que después vamos a ver que toda instalación requiere de elementos de protección para cuidar a las personas y para cuidar a la propia instalación, ¿sí? Evitar el riesgo eléctrico, es decir, que una persona se electrocute. Obviamente, este curso es un curso introductorio, por lo que vamos a ver cuestiones básicas, pero tengan en cuenta que en la materia de instalaciones eléctricas y acústicas van a poder hablar y van a poder desarrollar todos los contenidos con mayor detalle. Entonces, tengan en cuenta que lo que se está transportando, perdón, es la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, como bien dijimos, tenemos una fuente o generador, que es donde se produce esa energía, el elemento conductor, que es el cable, o el elemento conductor puede ser, es el medio, digamos, no necesariamente tiene que ser un cable. Cuando nosotros, eh, digamos, tocamos un cable, nuestro cuerpo pasa a ser el elemento conductor de la corriente, entonces el cable vendría a ser digamos, por donde se conduce en forma protegida, en forma aislada, de tal manera de solamente afectarla al circuito eléctrico. Y después tenemos resistencia, es decir, que al paso de la corriente se va a oponer una cierta resistencia que va a estar dada a lo largo de todo el cable y también va a estar dada por los distintos artefactos que van a consumir energía eléctrica. Después, como bien les dije, el interruptor es un elemento que va a permitir prender o apagar la luz, prender o apagar, abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿de dónde sale la energía eléctrica? Bueno, esto tiene que ver eh, con una parte, en realidad esto tiene que ver, mejor dicho, con las cargas eléctricas que se producen a nivel atómico, ¿sí? En donde cuando tenemos un exceso o defecto de electrones, ¿sí? Dicho flujo de electrones se denomina como corriente eléctrica. Entonces, hay que tener en cuenta que ustedes en la materia física 2, es decir, el año que viene, en el segundo cuatrimestre, ven en particular electricidad y todos estos fenómenos físicos eh, que hacen a que se forme la electricidad y sea conducida por los elementos conductores, se ve los hechos físicos en esa materia. Y cuando hablamos de electrones, estamos hablando de las moléculas, ¿sí? Siendo la molécula la más pequeña porción de cuerpo que conserva propiedades físicas y que está conformada por conjuntos de átomos, ¿sí? Y los átomos presentan
distintas partes básicas como ser los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Y que en su núcleo van a tener los protones y neutrones, y alrededor, ¿sí? En una nube alrededor del núcleo va a girar los electrones, que el movimiento de esos electrones entre los distintos átomos va a generar esa corriente eléctrica. Entonces, básicamente, acá tenemos otra definición de energía eléctrica, que es la capacidad de un dispositivo eléctrico de realizar trabajo. Ahí vemos que la unidad es el kilowatt hora, y que, digamos, lo transporta la corriente eléctrica, ¿sí? A ver, un poco hay que tener en cuenta que el paso de corriente va a ser de un sentido a otro en función de la diferencia potencial de electrones que tenga los distintos átomos, y eso también está vinculado a lo que ustedes ven en química, ¿sí? En química general, no sé si ya lo vieron, a un poco a esto. No, ¿cómo vienen con química? Vimos un poco de Expli- electronegatividad y tal, pero En no esa, nos centramos mucho en eso. bueno, pero claro, sí. ese concepto químico, ¿sí? De la diferencia de potencial, ese conducto digamos, en donde eh, digamos, los distintos elementos tienen distinta carga eléctrica, bueno, hace que, bueno, existe un flujo que tenga un determinado sentido en función de este diferencial de potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, eh, determinar algunas propiedades, como ser la tensión eléctrica o esa diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia, para poder relacionarlas mediante la ley de Ohm, que es la base de la electricidad, ¿sí? La base que ustedes van a ver, o mejor dicho, digamos, la parte de electrostática que se ve en Física 2, van a ver bien en detalle a qué corresponde esta famosa ley, que es simplemente es bastante simple. Entonces tengan en cuenta que la tensión eléctrica, o diferencia de potencial, va a ser la presión que se ejerce una fuente de suministro eléctrico sobre las cargas eléctricas, eh, y es para establece el flujo eléctrico, es decir, que en función de esta diferencia de potencial eléctrico que tengan la fuente de generación y la fuente de consumo, se va a producir, eh, digamos, esa corriente eléctrica o esa intensidad. Y tengan en cuenta que este concepto es básico, en donde siempre las cargas eléctricas van a pasar de un punto de mayor potencial eléctrico a otro de menor. Entonces, esto Profe, sí, sí, adelante. si no existiera entonces la diferencia de potencial, no se podría, por ejemplo, cargar la batería de un auto. Y no, no, y eso tiene que ver también con, digamos, eso también lo van a ver en química, si después de la parte de electroquímica se ve pilas, y tiene que ver con un principio también de corriente continua, ¿sí? Porque muchas veces, eh, cuando hablamos de corriente continua, que vamos a ver ahora, el sentido de circulación es, digamos, es fijo, digamos, o esta diferencia de potencial o esta intensidad pasa a ser bastante constante o bastante fija, y no presenta un ciclo alternado, digamos, como sucede en la corriente alterna, digamos. Entonces, básicamente, esto es cómo se puede hacer una analogía con un circuito hidráulico, ¿sí? En donde, imagínense ustedes que tienen un estanque unido por una cañería, ¿sí? Pues, perdón, acá tenemos dos estanques. Entonces, este estanque tiene agua hasta acá y este estanque tiene agua hasta acá, ¿sí? Entonces, esto que está acá vendría a ser que la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de circulación de
el agua. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se entendió? Esto es un estanque de agua que tiene agua hasta este nivel, y este es otro estanque de agua que tiene agua hasta este nivel, y están conectados por vasos comunicantes por esta cañería. Entonces, ¿recuerdan el principio de vasos comunicantes? Y el principio... ¿sí? ¿No? ¿Qué opinan? Uy, se me fue todo. Van a Profe, el tender a volver a tener el mismo nivel. Exactamente. Entonces, esto, ¿sí? Si va a tender al mismo nivel, esto va a bajar, esto va a subir y se va a nivelar. O sea que el paso del agua va a ser en este sentido. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces va a tratar de equilibrar la diferencia potencial y eso va a provocar esta circulación de electrones o corriente eléctrica que básicamente es generada por, o es originada por los generadores de electricidad. Entonces, después tenemos, entonces esto es la tensión o diferencial eléctrico, o diferencial de potencia. Después tenemos la intensidad de corriente, que es, bueno, este flujo, ¿sí? Es decir, esta circulación de la corriente, ¿sí? de la energía eléctrica en este sentido, va a tener, en el caso de una cañería, según el diámetro del caño va a tener un mayor o menor caudal, ¿sí? Entonces, en función de la, digamos, de la conductividad eléctrica y en función de la resistencia eléctrica también que puede llegar a tener el conductor, el flujo puede ser mayor o menor, ¿se entiende? Entonces, la intensidad vendría a corresponderse como, digamos, el flujo o la cantidad de carga eléctrica que va a circular por ese elemento conductor. Entonces, con esto podemos ir a la ley de Ohm, en donde tenemos esto que está acá, que dice que la intensidad de corriente es proporcional a la diferencia potencial o el voltaje aplicado sobre la resistencia, siendo la resistencia es la resistencia que va a ofrecer el elemento conductor al pasaje de la corriente. Es decir, que si tenemos, vuelvo a repetir, tenemos una cañería que presenta paredes rugosas, ¿sí? Estas paredes rugosas van a generar una cierta tensión tangencial que hace que el fluido pase a menor velocidad, ¿sí? O pase a menor caudal. Lo mismo en un elemento conductor eléctrico, ¿sí? La corriente, el flujo de corriente, si tenemos mayor aislación, ¿sí? O menor conductividad eléctrica, esto va a tender a pasar menos producto de que hay una cierta resistencia. Por lo tanto, vean que si incrementamos la intensidad, si en realidad vean que si nosotros incrementamos la resistencia, mejor dicho, incrementamos la resistencia al flujo, va a disminuir notablemente o proporcionalmente o en forma directa la intensidad. Y por otro lado, si nosotros aumentamos la diferencia potencial, ¿sí? Va a aumentar la intensidad de corriente, porque, volviendo al ejemplo hidráulico, si nosotros tenemos mayor diferencia entre ambos niveles, mayor va a ser la circulación en un sentido a otro. Y después, por último, podemos decir que la potencia eléctrica es la velocidad en que se consume la energía y equivale a V por I, ¿sí? A ver, en definitiva, estos son conceptos eléctricos. La realidad es que, digamos, son fenómenos físicos que ustedes van a ver mejor en las materias de física, inclusive de química, y que tiene que ver con la formación o la generación de energía eléctrica. Nosotros vamos a ir más allá de estas definiciones digamos, a la instalación eléctrica propiamente dicha. Entonces, previo a ello, a ver, un segundito. Sí, previo a ello,
vamos a hablar de que existen dos formas o dos tipologías de corriente, es decir, la corriente continua, que es la de una pila o una batería, ¿sí? En donde la corriente va a circular en una misma cantidad y sentido, ¿sí? En una misma dirección, ¿sí? Y después tiene que ver con que, digamos, es muy utilizada en aparatos electrónicos, ¿sí? Portátiles, y que requieren poco voltaje, en cambio, y que es generada por una pila o una batería. En cambio, las instalaciones eléctricas domiciliarias van a ser de energía alterna, ¿sí? Es decir, que la corriente va a circular en un determinado sentido, en otro sentido opuesto, va a ser en forma sinusoidal, se puede invertir, digamos, la polaridad. Esto quiere decir que puede ser, la corriente puede ir en un sentido o en el otro, ¿sí? Es decir, que puede ir para todos lados, y es la que nosotros utilizamos en nuestros domicilios, ¿sí? Es la que nos llega y es generada por un alternador en la cual va a convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Si nosotros hablamos de la fuente de generación de energía eléctrica, podemos citar a las centrales hidroeléctricas, que presenta una turbina, que el movimiento de la turbina va a generar energía eléctrica, y así existen otras fuentes de generación de energía eléctrica, como ser la energía eólica, la energía térmica, el generador térmico, el generador eólico, la generación de energía por nuclear, y así podemos citar distintas fuentes de generación de energía, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo es en el tiempo la distribución de la energía eléctrica continua, y cómo es la alternada, que es la que tenemos en nuestros domicilios. Entonces, básicamente, más allá de los principios físicos, podemos decir, vamos a hablar en concreto de las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a partir de hablar del sistema eléctrico, en donde podemos decir de que todo el sistema está compuesto de centrales eléctricas. Las centrales pueden ser, como bien dijimos, centrales hidráulicas. Las centrales hidráulicas pueden ser de llanura. No sé si ustedes conocen o escucharon hablar de la central hidroeléctrica que está en el río Paraná, llamada Yacyretá. No sé si alguna vez de ustedes, o las centrales hidroeléctricas de montaña que están en Córdoba o en la Patagonia Argentina. ¿Sí? Bueno, todas esas son centrales hidroeléctricas, ¿sí? Después nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una central termoeléctrica en el puerto de Buenos Aires, ¿sí? La central termoeléctrica Puerto Nuevo, que, bueno, también mediante lo que hace es tiene, digamos, un sistema que mediante el accionamiento o mediante la combustión de un combustible, que puede ser fuel oil o gasoil, o antiguamente era carbón, digamos, se calienta el agua, y ese vapor de agua va a accionar una turbina de vapor, y el movimiento de esa turbina va a realizar la generación de electricidad. Después tenemos, obviamente, de las centrales pasamos a las estaciones de transformación, porque por lo general hay que tener en cuenta que, digamos, el transporte o la transmisión se hace a muy alto voltaje. ¿Para qué? Se hace a muy alto voltaje porque de esa manera se ahorra el elemento conductor, se ahorra la sección de elemento conductor. Entonces se lo transforma, por ejemplo, a muy alta tensión, como ser 500 kVA, o las líneas de transmisión de 500 kVA que tiene el Sistema Interconectado Nacional Eléctrico de nuestro país, en donde, si ustedes ven en las zonas rurales, ven esas grandes estructuras metálicas reticuladas que presentan grandes cables que atraviesan los campos. Bueno, esas forman parte de
la red de transmisión eléctrica de nuestro país y corresponde a circuitos o a líneas de muy alta potencia, muy alta tensión, perdón, o muy alto voltaje. Y esas forman las líneas de transmisión. Entonces, después tenemos las líneas de transmisión, pasamos a las redes de distribución, es decir, se baja el potencial eléctrico para transmitirlo en media tensión y hacer algo como vemos acá, ¿sí? De las centrales hidroeléctricas, lo transformamos para poder llevarlo a través de las grandes líneas de transporte, y de acá se transforma a baja tensión o a media tensión para poder distribuirlo en las ciudades, ¿sí? Tengan en cuenta que las distribuidoras de energía eléctrica del Gran Buenos Aires son, por ejemplo, EDESUR, EDENOR, y el destinatario final son los pequeños consumidores, como ser las viviendas, y los grandes consumidores, como ser las industrias, ¿sí? Tengan en cuenta que una industria, una planta, una fábrica, una planta industrial va a requerir de bastante, o va a llevar bastante consumo eléctrico, y bueno, tiene que ser abastecido por las redes de distribuciones que están en las ciudades. Entonces, en términos generales, vamos a tener, o en resumen, las fuentes o generadoras de electricidad, las líneas de transmisión, o los transportistas, o los grandes transportistas, las redes de distribución y los usuarios, ¿sí? Entonces, la red de distribución puede ser aérea, ¿sí? Mediante, acá tenemos un poste de madera, que pueden ser postes de eucaliptos, que están, por lo general, presentan un elemento protector que se denomina creosota, que hace que tenga una cierta durabilidad a los agentes, digamos, que pueden llegar a perjudicar la vida útil de ese poste de eucalipto. Y después tenemos, bueno, el tendido aéreo, ¿sí? De cables, que son los que nosotros vemos en nuestros barrios, ¿sí? En las ciudades. Entonces el tendido aéreo va a ser, digamos, trifásico, ¿sí? En donde por lo general tienen 3 fases que se denominan R, N, R, S y T. O también puede ser, en el caso de ser trifásico, puede ser tetrapolar, ¿sí? Y siempre con un elemento conductor neutro que esté por ahí. Tengan en cuenta que en nuestros domicilios las redes son monofásicas, es decir que vamos a conectarnos a alguna de las fases, alguna de las 3 fases, y al neutro para poder abastecer a nuestro domicilio, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando se produce un corte de luz en un barrio, algunas casas están conectadas, por ejemplo, a la fase R, otras están conectadas a la fase S, y otras no sé, a otra fase, y por eso pasa que algunas casas se quedan sin energía eléctrica y otras con energía eléctrica. Entonces, las redes aéreas pueden ser de baja tensión o media tensión, ¿sí? 380, 320, 220 son de baja tensión. A ver, entonces la tensión se baja en 2 etapas antes de ir a la red de distribución. No, por lo general son conductores, ¿sí? Si ustedes analizan, digamos, ustedes tienen 3 fases, ¿sí? 3 fases y un neutro. Entonces lo que se hace es, desde la generación, digamos, aparecen 3 fases, que cada fase va a viajar en forma sinusoidal, digamos, en forma alternada, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que siempre estamos trabajando con 3 fases, por las dudas, por lo que dijeron ahí en el chat. Profe, Sí, adelante. ¿y una vivienda puede estar conectada a más de una fase? Y sí, puede tener una conexión trifásica. Puede estar conectada a 3 fases
y tener una... A ver, un segundo. Puede estar conectada a 3 fases y tener un interruptor tipo estrella y poder accionarse a una u otra fase. Lo mismo sucede con por ejemplo, un establecimiento educativo o un edificio público o una fábrica que se conectan en forma trifásica. Pero eso va a depender del consumo eléctrico y del grado de electrificación que tenga la vivienda. Y eso es algo que vamos a ver ahora, ¿sí? En función del consumo, de la superficie de la vivienda, en función de la cantidad de artefactos eléctricos que tenga, puede pasar de que, digamos, el ente distribuidor les dé o bifásica o trifásica, ¿sí? A ver, espera un segundo. Hola, ahí volví. ¿Se escucha? Sí, sí, profe, perfecto. Sí, sí, Bueno, profe, se escucha. a ver, acá vamos al chat. Agustín. No, vean que acá tenemos, siempre estamos trabajando con 3 cables, ¿sí? 3 cables, y ahí vayamos. Ven que de acá, digamos, tenemos una red monofásica, pero esto es para quizás, o 2 cables, pero por lo general van a ser 3 cables que se van a transmitir, ¿sí? Entonces, eso después cuando más adelante le voy a mostrar, cuando veamos los ejemplos, ya lo van a ir entendiendo mejor. Entonces, vean que acá la red aérea de distribución, ¿sí? Mediante, está el cable que está de forma aérea con distintos postes de madera. Se utiliza la madera para postes de distribución eléctrica porque la madera tiene una, digamos, poca conductibilidad eléctrica, es decir, que presenta, es un agente aislante, ¿sí? Es decir, que aísla la corriente eléctrica, por si llega a haber algún cable que tenga alguna fuga de electricidad, no electrocute a la persona que, por ejemplo, toque el poste. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, las columnas de alumbrado público que son metálicas, todas las columnas presentan una jabalina opuesta a tierra para evitar de que en el caso de una fuga electrocute a la persona que toque la columna, ¿sí? Entonces acá se puede ver cómo es esto que está acá, la conexión hacia el pilar, ¿sí? O la caja de medidores que tenemos en los domicilios. Pero también la red de distribución puede ser soterrada o subterránea, ¿sí? Es decir, que los cables estén en vereda. Esto pasa por lo general en las zonas céntricas de los distintos municipios o en Ciudad de Buenos Aires, que en el casco más urbano, donde hay muchos edificios, digamos, por lo general se suele estar, digamos, la red de distribución eléctrica en forma soterrada. No sé qué opinan respecto de la distribución eléctrica, acerca de que si es la acometida, vendría a ser la acometida eléctrica, es aérea o subterránea. Y acá les puedo decir a ustedes que por qué no aprovechan después de esta clase, ya que están en sus hogares, y averiguan bien cómo es la conexión eléctrica domiciliaria, en donde pueden ver si la misma es aérea o es soterrada, ¿sí?
Acá Fabián hace una aclaración acerca de que es peligrosa la soterrada. ¿Puedes ampliarnos, Fabián? ¿Por qué decís que es peligrosa? En realidad, toda instalación es peligrosa siempre y cuando no tenga un mantenimiento adecuado, no se opere adecuadamente, no tenga cuestiones, los elementos de protección adecuados y demás, ¿sí? Bueno, las instalaciones soterradas, bueno, suceden eso, en donde bueno, pueden haber accidentes fatales, como bien acá menciona Fabián, pero tengan en cuenta que si está bien ejecutada la obra, ¿sí? El cable que está soterrado es mucho más grueso, presenta elementos protectores, presenta una protección mecánica que corresponde a la colocación de ladrillos encima de la caja llena de arena, así que por lo general se suele colocar el cable y inclusive a una cierta distancia, una cierta profundidad, se le coloca una cinta de peligro de tal manera que las personas que hagan un pozo detecten la cinta de peligro, después detecten la cama o la protección mecánica de ladrillos, después detecten que hay arena y después detecten que haya un cable, ¿sí? Pero bueno, en toda hora siempre puede haber accidentes fatales, pero está habilitado y está permitido que las instalaciones sean tanto aéreas como soterradas. Y es más, la tendencia a futuro es que todo sea soterrado por el impacto visual que puede llegar a generar, o inclusive cuando de repente algún camión que tenga una altura muy alta, perdón, valga la redundancia, sea muy alto, no derribe todas las instalaciones aéreas que están. Inclusive en algunos sectores las instalaciones aéreas pueden sufrir de robos y de alguna complicación más. Si alguien, digamos, vandaliza una plataforma con digamos, un elemento, digamos, de los que disminuyen la tensión, digamos, estos capacitores que se suelen colocar, bueno, también es peligroso. Pero bueno, es permitido y bueno, hay que cumplimentar siempre con todas las normas de seguridad, ¿sí? Y las reglamentaciones. En el caso de las instalaciones eléctricas, está la Asociación de Electrotecnia Argentina, que hace, que regula, ¿sí? Y que genera una normativa que se tiene que cumplir para las redes eléctricas interiores de edificios y exteriores, ¿sí? Es decir, las domiciliarias y las de distribución y demás. Entonces, acá hablamos del reglamento de la Asociación de Electrotecnia Argentina. Ustedes lo pueden descargar de internet y lo que establece como mínimo, bueno, tiene que contar como mínimo una instalación eléctrica con un medidor, ¿sí? Y el medidor que aquí corresponde es el instrumento que registra el consumo eléctrico, ¿sí? Y es el que le va a servir a los usuarios para poder determinar su arancel eléctrico y también para detectar en tal caso de que tenga alguna fuga en la instalación eléctrica, con una simple prueba como ser apagar todos los artefactos eléctricos, desactivar o cerrar todas las llaves o interruptores termomagnéticos o las térmicas, y si el medidor sigue corriendo es porque hay una fuga eléctrica, entonces se puede determinar. Entonces, el medidor tiene que estar ubicado sobre un pilar en la línea municipal de la parcela, y únicamente puede ser manipulado por el personal de la
empresa prestataria de servicios, ¿sí? Entonces, acá vemos las distintas líneas, pero vamos al gráfico, que es lo que más se entiende. De la línea de distribución exterior, acá que tenemos los medidores, ¿sí? El medidor de la energía. Entonces, tenemos el medidor. Este es un ejemplo para una vivienda multifamiliar, ¿sí? Un edificio de vivienda de distintas propiedades, ¿sí? Un PH, una propiedad horizontal. Entonces, cada unidad locativa, cada departamento va a tener su propio medidor. En el caso de tener muchos medidores, el mismo puede estar alojado en una cabina de medidores o en una sala de medidores que tenga el ingreso para el personal de la empresa prestataria de servicio. Pero vean lo siguiente. Para una instalación individual, que es esto que está acá, este es el esquema de la instalación eléctrica domiciliaria, y para una instalación múltiple es este que está acá. Voy a borrar un poquito y vamos a resaltar, ¿sí?, la instalación individual, en donde de la línea de alimentación, en el caso de tener un servicio monofásico, nos vamos a conectar a una de las tres fases, nos vamos a conectar al neutro y vamos a tener dos cablecitos que van a ingresar a nuestro hogar o a nuestro edificio. Entonces tengan en cuenta que antes del medidor hay una protección, que esta protección es un fusible que lo dispone la empresa prestataria de servicio. Y después del medidor tenemos la línea principal y al tablero principal, que el tablero principal es donde van a estar los interruptores termomagnéticos, también conocidos como llaves térmicas, las térmicas, que van a poder accionar o interrumpir la energía eléctrica desde el medidor hasta el tablero principal. Tengan en cuenta que una recomendación es que la línea principal tenga el menor trayecto posible, porque vean que esta es una línea en donde las llaves termomagnéticas pueden proteger de acá para acá y el fusible protege de acá para allá. Entonces acá tenemos una zona entre el medidor y el tablero principal que está con poca protección, ¿sí? Entre comillas, entre paréntesis, digamos eso. Entonces, volvemos para atrás. Las líneas que componen una instalación eléctrica van a ser la línea de alimentación, que va a vincular a la red de la calle con los bornes de entrada del medidor, que es esta que está acá. Va a tener el fusible de la empresa, el fusible es de EDESUR, en el caso de acá, de Avellaneda, Quilmes, de Lanús, digamos, esta zona sur, donde está la facultad. Después tenemos la línea principal que va a vincular el medidor con el tablero principal, que es esta que está acá. Después tenemos la línea seccional que va a comunicar el tablero principal con los tableros seccionales. Y uno puede dividirlo en circuitos y tener, por ejemplo, un tablero en planta baja, un tablero en planta baja, en alta, y tener distintos circuitos para abastecer a obtener varios tableros seccionales para poder abastecer a distintos circuitos de la vivienda. Que ahora vamos a ver cuáles son los circuitos más habituales. ¿Sí? Entonces, volvemos para atrás. Tenemos la línea seccional que comunica el tablero principal con el tablero seccional, y los circuitos que comunica con los circuitos pueden ser de iluminación, de toma corrientes, de uso general, y de toma corrientes de uso específico, ¿sí? Entonces, eso es algo que ahora lo vamos a ver más en detalle. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, ¿por qué es que la instalación individual posee protección de alimentación mientras que la instalación múltiple no? No, este es un error de... Bien, muy buena acotación. No, todas tienen que tener la protección del fusible. No sé por qué, pero acá debe ser un error del libro que escaneé, así que después
Vamos a mandar un mail al autor del libro para que le ponga ese cuadradito ahí y evite generar confusiones. Bien, ¿otra consulta más? Bueno, acá tenemos un tablero principal, pero este es para un tablero grande, ¿sí? En donde se le saca la tapa y tenemos las llaves termomagnéticas acá vean que son bipolares, bi y tripolares. En realidad esta es bipolar y esta es mono, ¿sí? Es decir que tiene un solo cable, esta tiene 2 cables y esta tiene 3 cables, ¿sí? Entonces esto es para una red trifásica, ¿sí? Entonces vean que por lo general en un domicilio van a tener un interruptor termomagnético bipolar para, no sé, el circuito de toma corriente, uno para el circuito de iluminación, un disyuntor diferencial y nada más, ¿sí? Entonces es algo más sencillo. Entonces el tablero está compuesto por una caja o el gabinete, que el gabinete tiene que ser un recinto estanco que esté empotrado en la pared o que esté fijado a la pared. Y después tiene los interruptores, ¿sí? Los interruptores que en este caso, al ser una gran instalación, tiene un interruptor principal de corte y después interruptores de cada circuito. Y la función de estos interruptores es maniobrarlo, es decir, abrir o cerrar el circuito a gusto del usuario. Y después para la protección, que eso es algo que vamos a ver en la próxima clase, es decir, que proteger mediante a las fugas o sobrecorrientes y proteger cuando exista un cortocircuito, que son fenómenos eléctricos que se producen en las instalaciones cuando hay fugas. Y estas fugas pueden ser inmediatas o instantáneas, o pueden ser, digamos, más prolongadas en el tiempo, por lo tanto necesitamos distintas protecciones. O una fuga puede ser por contacto directo, ¿sí? O también puede ser por contacto indirecto, ¿sí? No sé, por ejemplo, una fuga de contacto directo, ¿qué se imaginan ustedes? Es cuando una persona toca un cable, ¿sí? ¿Se entiende? Y una fuga de contacto indirecto, ¿cuál puede llegar a ser? Cuando, por ejemplo, una persona, no sé, abre una heladera y la heladera tiene alguna falla eléctrica y indirectamente también le agarra la corriente. A ver, son ejemplos burdos, pero en la clase que viene, cuando veamos protecciones, vamos a ver más en detalle esto que les digo. Entonces, vamos a los circuitos. Los circuitos, la Asociación Electrotécnica Argentina dispone una cantidad de bocas por circuito según el uso, y los usos pueden ser general, específico y especial. Entonces, como boca, vendría a ser el punto de una línea de circuito donde se conectan los artefactos, ya sea por toma corriente o donde se colocan las lámparas, ¿sí? Entonces, acá vemos una tabla, una clasificación de los circuitos, en donde tenemos circuitos de uso general, circuito de uso especial y circuito de usos específicos. Los circuitos de uso general tenemos la iluminación general. Si tengan en cuenta que en una vivienda lo que se hace es dividir el circuito en un circuito de iluminación exclusivamente y un circuito de toma corriente exclusivamente. Esto está dado porque el consumo eléctrico o la potencia eléctrica requerida para poder hacer funcionar cada artefacto es totalmente distinta al de una luminaria o que un
un toma corriente, que pueda haber un artefacto eléctrico de mayor consumo. Entonces, eso es algo que se separa. A ver, ¿me aguardan un segundo, por favor, nuevamente? Ahí está. Ahí tuve que sacar al resto de los integrantes de la casa afuera, al patiecito. Así que se entiende, digamos, el tema de que los distintos circuitos, por lo general tenemos el de iluminación y el de toma corriente, de uso general. Y acá vemos la cantidad de intensidad por boca y la cantidad máxima de bocas. Es decir que si nosotros tenemos 15 lamparitas en un circuito, bueno, podemos tener uno solo, pero si tenemos 16, bueno, hay que tratar de dividir el circuito en dos, ¿sí? Al igual que los tomacorrientes. Después vamos a ver que, la instalación eléctrica domiciliaria, en realidad se utiliza el plano de amoblamiento de arquitectura, y en función de las funciones y los usos de cada local, vamos a poder definir cuál es la cantidad de tomacorrientes y de bocas de iluminación que puede llegar a tener. Porque por lo general, no sé, en un estar comedor hay que colocar, digamos, una boca de techo, si en el caso de tener iluminación de techo, de lámparas de techo, una boca en el medio del comedor, y después hay que tener tomacorrientes en los lugares donde, por ejemplo, está la tele, donde está, no sé, algún artefacto eléctrico. Lo mismo en la cocina. En la cocina se diseña la ubicación de los artefactos, de los tomacorrientes, en función de el espacio de mesada que tengan para poder trabajar, y no andar con cables o con zapatillas o con alargues atravesando el local, ¿sí? Es más, y en un dormitorio inclusive, digamos, detrás de la cama, en la zona donde están las mesitas de luz, bueno, hay que tener un tomacorriente para poder tener los veladores, ¿sí? Entonces, de a poco vamos a ir viendo que para el diseño de un circuito eléctrico hay que tener en cuenta el plano de arquitectura, ¿sí? El diseño arquitectónico del lugar. Hay que entrevistar bien a las personas que van a usar ese lugar, esa vivienda, y estratégicamente idear una instalación eléctrica que satisfaga las funciones, las necesidades, las actividades que se van a hacer en una vivienda, ¿sí? En cada local de una vivienda. Entonces, los de uso especial, por ejemplo, son el toma corriente más habitual es el de un aire acondicionado, que es de toma especial, y los uso específico puede ser, por ejemplo, para una bomba de un circuito de agua, de bombeo de agua, y así sucesivamente. Entonces, vean este cuadro, y la clase que viene vamos a retomarlo, ¿sí? Traten de estudiarlo en la semana. Entonces, acá hay que determinar el número mínimo de circuitos. Entonces, determinado el grado de electrificación de una vivienda, ¿sí? La instalación eléctrica debe contar con un número mínimo de circuitos, ¿sí? A ver, esperen que voy a avanzar un poquito. Si esto... ¿Y cómo se determina? Acá me falta una diapositiva que me diga, bueno, ¿cómo determino el grado de electrificación de esa vivienda? Bueno, eso es algo que se los voy a dejar para más adelante, pero básicamente me está faltando una tabla, ¿sí? Que me dé, según la cantidad de metros cuadrados de la vivienda y según la cantidad total de consumo eléctrico, bueno, cuál es el grado de electrificación, que puede ser mínimo, medio, elevado o superior. ¿Sí? ¿Qué me está faltando? La tabla que me indique esto de acá. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo medio?
qué es lo elevado y qué es lo superior. ¿Se entiende? Yo tengo la tabla acá a mano, pero después les puedo decir que un grado de electrificación, primero, ¿qué es un grado de electrificación? Entonces, básicamente el grado de electrificación corresponde a ver cómo decirlo, corresponde con la demanda, digamos, eléctrica que va a tener la vivienda, ¿sí? Y con eso, por efectuar el dimensionado de los conductos, un adecuado dimensionado de los dispositivos de protección y la cantidad de circuitos mínimos, ¿sí? Entonces, vendría a ser como una clasificación en función del consumo, en función de la superficie de la vivienda, para poder determinar parámetros mínimos definidos por la norma. Entonces, en función de esto, vean que un grado de electrificación mínima, corresponde a una superficie de vivienda de 60 metros cuadrados. Lo que nos dice, bueno, la cantidad mínima de circuitos es 2, y pueden ser uno de iluminación general y uno de tomas corrientes generales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que muchas veces hay que determinar, capaz que en una vivienda de 60 metros cuadrados, con 15 bocas, ¿sí? Vamos acá, con 15 bocas de iluminación y 15 bocas de toma, ya es más que suficiente. Pero eso también hay que analizarlo, ¿sí? Es decir que hay que plantear las distintas bocas, ya sea para iluminación y para los tomacorrientes, contabilizarlos y ver si son menores a lo que pide el grado de electrificación mínima y cumple los requisitos, bueno, eh, mantenerlo, y si no cumple, bueno, empezar a aumentar la cantidad de circuitos hasta cumplir lo que diga el reglamento. Esto lo voy a arreglar para la clase que viene y igual lo vamos a seguir repasando. Y acá vean que el reglamento, según el ambiente, según el local y según el grado de electrificación, dice la cantidad de bocas que tiene que tener por superficie, ¿sí? Por ejemplo, una boca de iluminación cada 18 metros cuadrados, una boca de toma corriente de uso general cada 6 metros cuadrados y una de uso especial cada esta cantidad de metros cuadrados. Lo mismo en dormitorio, en la cocina, en los pasillos, en el lavadero y en demás locales, ¿sí? Entonces estas son tablas que son extraídas del reglamento de la Asociación de Electrotecnia Argentina, que en función del grado de electrificación recomienda, o en realidad estipula, la cantidad mínima de bocas o tomacorrientes tiene que haber en cada local. Entonces, a ver un segundito. Entonces, una vez adoptados los circuitos y la cantidad de bocas, esto es un paso del proyecto que vamos a ver la clase que viene, se debe calcular la demanda o el consumo máximo simultáneo para poder verificar el grado de electrificación. ¿Y cómo se determina la potencia? Bueno, el número de bocas por un factor de simultaneidad por el consumo eléctrico de cada uno. Hay que tener en cuenta que en una vivienda el factor de simultaneidad por lo general es 0,6 o 0,66, ¿sí? ¿Y esto a qué está dado? Porque en una vivienda no va a estar todo el tiempo las luces prendidas o los artefactos prendidos. Casos contrarios ocurre en una fábrica. En una fábrica todo el tiempo está en funcionamiento todo, por lo tanto el consumo eléctrico es 100% durante todo el día. Entonces, esto también vamos a verlo mejor con un ejemplo práctico, pero vean que hay que calcular el grado de electrificación según los circuitos y en función de eso determinar el consumo e ir a la tabla para poder determinar el grado del mismo, que es la que me está faltando. Pero bueno, vayamos a esta otra parte en donde tenemos los conductores. ¿Sí? Vean que acá tenemos conductores que presentan varios cables, ¿sí? En este caso, vean que estos son, por ejemplo, los conductores que están al exterior, en donde presentan
todos los cables. Este es tetrapolar y el neutro, pero es para instalaciones mayores. En este caso vean que este es un conductor bipolar con su puesta a tierra, y también está todo con una aislación importante, ¿sí? Para que sea al exterior. Por lo general, los conductores son conductores que no son monopolar, digamos, como son conductores de un cable, ¿sí? Para un elemento. Y en una instalación eléctrica, por ejemplo, tenemos, a ver, a ver, esperen que veamos algo de este tipo, ¿sí? Ahí se entiende los distintos conductores que van a estar adentro de la cañería, ¿sí? Entonces, volvemos para atrás. Tenemos los distintos conductores que pueden ser, en realidad, para instalaciones domiciliarias, y dentro de las cañerías son cables unipolares, ¿sí? Pero existen estos cables que son bi o tripolares para instalaciones exteriores, ¿sí? Y los cables son de distintas secciones. Vean que acá hay secciones mínimas recomendadas para la línea principal, que puede ser de 4 milímetros cuadrados o de 6, de sección del conductor, siendo este el cable. La sección de todos los filamentos de cobre o de aluminio que tenga en su interior equivalen a 4 milímetros cuadrados. Después tenemos para líneas seccionales 2,5 y circuitos 2,5. Y vean que para los demás circuitos también hay recomendaciones de secciones de conductores, en este caso conductores unipolares, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que también nosotros en una instalación monofásica vamos a tener la fase, el neutro y la tierra, ¿sí? Siendo la fase de color marrón, negro o rojo, el neutro va a ser celeste y la tierra va a ser color verde o verde y amarillo. Y en una instalación trifásica vamos a tener todas estas. A ver si se puede ver mejor. Si vean que acá tenemos la fase, el neutro y la puesta a tierra. Y acá vean que tenemos la puesta a tierra, el neutro, 1, 2 y 3 fases. Si vamos, esta es una clase, digamos, más introductoria. Bueno, vamos a ver la semana que viene algo más en detalle de lo que estamos analizando. Entonces, vean que las cañerías pueden ser embutidas sobre la vista. Esto que está acá es una cañería rígida, cañería de hierro negro, liviano, que es rígida, una conexión rígida que puede estar a la vista o puede estar embutida. Después tenemos cañerías plásticas que son corrugadas, que hoy en día se utilizan unas cañerías blancas corrugadas que son ignífugas, es decir, que no se derriten, o que ante una elevación de la temperatura no se derriten tan fácilmente. Y después tenemos las bocas, las bocas, que es donde va a estar el artefacto eléctrico, donde se va a tomar la energía, y las cajas, que son estas que están acá. Las cajas pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser octogonales, cuadradas chicas, cuadradas grandes, octogonales chicas, octogonales grandes, y esto va a depender si tenemos una caja de derivación, una caja donde vamos a colocar un tomacorriente, una caja, por lo general la cuadrada chica se coloca para un artefacto de iluminación de pared, y así sucesivamente. No, estas no son instalaciones de una vivienda. A ver, por lo general cuando vemos esta clase, recorremos por los pasillos o por las aulas para mostrar las instalaciones que están a la vista, ¿sí? Pero bueno, estas son distintas instalaciones donde acá inclusive ven que tenemos un tomacorriente y una llave de comando de una lámpara, de un artefacto de iluminación. Vean que los cables se pueden conectar mediante conectores
o mediante boquillas, o mediante la unión de los cables, que después son recubiertas por cinta, plástica, ¿sí? Una cinta que se utiliza para recubrir estos cables eléctricos y evitar que los filamentos, ¿sí? Evitar que los elementos conductores estén a la vista y que generen la fuga de la corriente eléctrica. Acá también es otro ejemplo donde las canalizaciones pueden ser a través de piso técnico. Vean que esta es la altura de este local y todo lo que está abajo es un piso elevado para que todas las instalaciones pasen por debajo. También se pueden utilizar bandejas portacables. Esto es muy común en industrias o edificios públicos. O también se puede utilizar cable canales, ¿sí? Cable canales, que esto en algunas viviendas también está, ¿sí? O sea que digamos, la canalización puede ser, o las cañerías pueden ser embutidas sobre vista, o pueden ser por piso técnico, por bandejas o por cables canales, ¿sí? O por pisoductos o zocaloductos, que son zócalos que están con cables en su interior. ¿Alguna consulta hasta ahora? Sí, a ver, un segundo. Ahí me estaban pidiendo el formulario de asistencia. Ahí está. Se lo mandé. Y a ver un segundito, vamos a continuar. Después cuando veamos los distintos circuitos o distintas, se va a entender un poco mejor porque faltan contenidos como para poder entender el funcionamiento total de la instalación eléctrica. Entonces tengan en cuenta que las cañerías, ¿sí?, se tienen que dimensionar de tal manera de que los conductos o los cables en su interior, este cable son cables unipolares, estén ventilados, ¿sí? Estén ventilados para que, por ejemplo, la acumulación de cables no genere el calentamiento, porque una de las formas de disipar la corriente eléctrica o que es generado por la resistencia eléctrica es la transformación de esa energía eléctrica a calor, ¿sí? Energía térmica. Por lo tanto, es común, si inclusive pueden detectarlo ustedes mismos, de que si ustedes tienen cables que presentan poca sección y que están sobrecargados con muchos artefactos eléctricos, bueno, el cable va a empezar a aumentar la temperatura y no sé, no sé si alguna vez probaron de utilizar una soldadora en su casa con un alargue y que el alargue se les haya quemado, es porque la resistencia eléctrica fue tan grande y los cables tan finitos que se tienden a derretir. Entonces, para evitar el sobrecalentamiento de los cables, es importante que el conducto tenga una superficie tal que genere espacio para ventilación. Por lo tanto, esta es una norma general que el elemento conductor no puede ocupar más del 35% de la superficie total de la cañería, ¿sí? Es decir, de tal manera de tener una correcta ventilación y una buena disipación de calor y además fácil montaje. ¿Sí? Entonces, esta es una tabla que les permite determinar, bueno, los diámetros de las cañerías en función de la cantidad de conductores y de su sección. Y en función de eso pueden determinar, bueno, si la cañería es de 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, 1 pulgada y media o 2 pulgadas, ya sea acero liviano o acero semipesado,
Estos son para cañerías rígidas. Lo mismo vale para cañerías que son plásticas. Bien, a ver, no sé si me faltó algo más. Aguánteme un cachito. Vamos a... Bien, acá mira, justamente empecé a ver el chat. El piso elevado te llama la atención, Mariano. Sí, es como si fuese un escenario, sí. En las oficinas es común tener pisos técnicos para poder colocar todas las instalaciones por debajo, ¿sí? Y colocar las tomas por ahí abajo, y no solamente de las instalaciones eléctricas, sino aprovechar el resto de las instalaciones de climatización, las instalaciones de agua fría o agua caliente, las instalaciones de cualquier otro tipo. En vez de tener todas las cañerías arriba, bueno, se elevan los pisos para poder tener todas las cañerías abajo. No sé si alguna consulta más. Ah, mira acá, Fabián dice que también los casinos tienen así, es verdad. Los edificios de oficina, algunos edificios que tengan alguna, ¿cómo decirlo? Alguna situación que sea necesaria tener el piso técnico, o en donde la arquitectura demande que no existan cañerías a la vista. Obviamente las instalaciones con piso técnico son más costosas que las instalaciones que sean embutidas o a la vista, o suspendidas. Así que no sé si alguna consulta más que le haya llamado la atención de lo que vimos. Así que no, básicamente es eso lo que estamos viendo de a poco. Yo después le voy a pasar un apunte, así lo lean y vengan con las dudas. Y bueno, básicamente estamos entrando en la recta final, ¿sí? de la materia. Vamos a dar digamos, la unidad de instalaciones eléctricas de a poquito, sin tantos contenidos juntos, para así llegamos tranquilos hasta el final de la clase. Pero bueno, tengan en cuenta que en noviembre vamos a utilizar para hacer los parciales y los recuperatorios y para completar los trabajos prácticos, así que ya estamos cerrando el año.